El silencio en la vieja casona de la Ciudad de México no es de paz, sino de un abandono que cala hasta los huesos. Don Ernesto, aquel gigante de la industria textil que alguna vez dominó los mercados con puño de hierro, hoy es solo una sombra atrapada en una silla de ruedas. En la penumbra de su habitación, sus dedos tiemblan desesperadamente mientras intenta alcanzar un simple vaso de agua, símbolo de una autonomía que se le escapó entre las manos tras el derrame. El cristal resbala, estrellándose contra el suelo en 1000 pedazos que brillan como diamantes crueles bajo la escasa luz, mientras el viejo cae pesadamente, quedando indefenso sobre el frío mármol. Mientras don Ernesto yace en el suelo, luchando por un aire que parece faltarle, el sonido de las risas cínicas y las discusiones afiladas sube desde la planta baja como un veneno. Sus hijos biológicos, Alejandro y Carla, están demasiado ocupados repartiéndose un botín de terrenos y cuentas bancarias como para escuchar el golpe seco del cuerpo de su padre contra la realidad. Para ellos, el hombre que les dio todo ya es un mueble estorboso, una cifra en un testamento que ansían firmar con urgencia. La indiferencia en sus voces es un eco doloroso que recorre los pasillos de una casa que alguna vez estuvo llena de vida y de promesas. De repente, la puerta principal se abre con una urgencia que rompe la inercia del desprecio que reina en la sala. Valeria entra a la casa que nunca sintió suya, cargando en sus hombros el peso de años de humillaciones y frases cortantes que le recordaban su origen ajeno. Ella no debería estar allí, pues solo fue citada para trámites burocráticos, pero su instinto le dicta que algo anda mal en el aire pesado del recibidor. Al cruzar el umbral, ignora las miradas de superioridad de sus hermanos adoptivos, quienes ni siquiera se inmutan ante su llegada, continuando con su danza de ambición ciega sobre el patrimonio familiar. El grito ahogado de Valeria al encontrar a don Ernesto en el suelo es el único sonido humano que realmente resuena en esas paredes marchitas. Sin dudarlo un segundo, se arrodilla sobre los cristales rotos, lastimándose las manos, pero su único objetivo es sostener la cabeza del hombre que siempre la miró con frialdad, mientras lo abraza con una ternura que él nunca le pidió. Valeria siente el pulso débil de quien fue su verdugo emocional, pero que ahora es solo un ser humano roto. Es una imagen poderosa, la hija rechazada protegiendo la vida de quien siempre le negó un lugar en su corazón. Desde la puerta de la habitación, Alejandro y Carla observan la escena con una mezcla de fastidio y una distancia que hiela la sangre de cualquiera. No hay preocupación en sus ojos, solo la molestia de ver interrumpida su negociación por un incidente que consideran un drama innecesario de la recogida. Mientras Valeria clama por una ambulancia con la voz quebrada por la angustia, sus hermanos se limitan a mirar sus relojes, calculando cuánto tiempo perderán en el hospital. Esta es la radiografía exacta de una familia podrida por el dinero, donde el amor se mide en billetes y la lealtad es un concepto totalmente desconocido. La tensión en la habitación es tan densa que casi se puede tocar, marcando el inicio de una guerra donde las armas no son de fuego, sino de sentimientos. Don Ernesto, entre la bruma de su dolor, abre los ojos y se encuentra con la mirada empañada de Valeria, la niña que adoptó por compromiso y nunca quiso amar. En ese contacto visual forzado por la tragedia, algo profundo comienza a fracturarse en la armadura del viejo empresario, mientras sus hijos de sangre ya discuten el costo de la clínica. Este es el comienzo de una historia
donde descubriremos que la verdadera familia no siempre comparte el mismo tipo de sangre. Antes de seguir con esta impactante historia de traición y redención, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún detalle de este drama. Cuéntanos también en los comentarios ¿desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. ¿Qué harías tú si fueras Valeria en este momento tan crítico? Continúa con nosotros, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre el destino de la familia de Don Ernesto y pondrá a prueba la resistencia de un corazón que solo busca ser aceptado. Valeria camina por los pasillos de la escuela pública donde trabaja, un refugio de tizas y risas infantiles que contrasta con el mausoleo de mármol que llama hogar. A sus 28 años, ha construido una vida basada en el esfuerzo propio, lejos de los lujos que sus hermanos biológicos presumen como derechos de nacimiento divinos. Ser profesora no fue solo una vocación, sino una vía de escape para demostrarse a sí misma que su valor no dependía de un apellido que le recordaban constantemente no merecer. Cada vez que entra al aula, siente que finalmente tiene una voz, una identidad que no está manchada por la etiqueta de ser el favor de la familia. La casa de Don Ernesto, ubicada en un barrio que alguna vez fue el epicentro del prestigio en la Ciudad de México, ahora muestra grietas que parecen cicatrices en la fachada. Las enredaderas descuidadas trepan por los muros, ocultando la decadencia de una fortuna que se desvanece entre las malas inversiones de Alejandro y el derroche constante de Carla. Dentro, el aire huele a cera vieja, a medicinas amargas y a un resentimiento que se ha añejado durante décadas en 1970. Cada rincón oscuro es un ambiente donde la opulencia se encuentra con la decrepitud emocional, creando una atmósfera asfixiante que Valeria intenta sacudirse cada vez que cruza el umbral por pura obligación moral. Don Ernesto, desde su sillón orejero, observa el mundo con la amargura de un rey destronado por su propia biología, incapaz de aceptar que su legado se desmorona. Su mirada, antes afilada como una navaja en las juntas de consejo, ahora se pierde en los retratos de una esposa que fue su único vínculo con la compasión. Él es un hombre que midió el amor en porcentajes de acciones y la lealtad en líneas de sucesión sanguínea, dejando a Valeria siempre en el margen. Para él, la presencia de la joven en la casa es un recordatorio constante de una promesa hecha a una muerta, una carga que aceptó pero que nunca quiso cargar de verdad. Alejandro personifica la arrogancia del primogénito que cree que el mundo le debe todo simplemente por llevar el apellido del patriarca, a pesar de sus estrepitosos fracasos. Con 35 años y una serie de empresas en bancarrota a sus espaldas, su única esperanza de salvación financiera reside en la herencia que ve como un botín de guerra. Mira a Valeria con un desprecio que roza la crueldad, viéndola no como una hermana, sino como una intrusa que intenta robarle una parte de lo que considera suyo por derecho de sangre. Su frustración se manifiesta en comentarios sarcásticos y en una vigilancia constante sobre cada movimiento que ella realiza dentro de la propiedad familiar. Por su parte, Carla habita un mundo de apariencias huecas, donde el estatus se mide por la marca de la bolsa y la exclusividad de los eventos a los que asiste. A sus 32 años, ha perfeccionado el arte de la indiferencia emocional, tratando la enfermedad de su padre como un inconveniente logístico en su apretada agenda de socialité. Para ella, Valeria es una sombra incómoda, alguien que le recuerda que la caridad de su madre fue demasiado
Lejos al traer a una extraña al seno familiar. Su mayor temor no es perder a su progenitor, sino que el escándalo de una repartición injusta manche su reputación ante sus amigos de la alta sociedad. Valeria vive en un modesto departamento que es el polo opuesto de la mansión familiar, pequeño, pero lleno de luz, libros y una calidez que el dinero no compra. Allí, ella no es la hija adoptada ni la intrusa, sino la mujer fuerte que ha aprendido a sanar sus propias heridas sin esperar una disculpa que nunca llega. Sin embargo, cada vez que suena el teléfono y es don Ricardo, el contador, su corazón se acelera con una mezcla de miedo y una esperanza masoquista. A pesar del rechazo, todavía guarda en algún lugar recóndito el deseo infantil de que algún día el viejo Ernesto la mire con orgullo genuino. La dinámica en la mesa del comedor, cuando todos coinciden, es una coreografía de silencios tensos y cubiertos que chocan con una violencia pasivo-agresiva contra los platos de Genders. Porcelana fina. Alejandro siempre toma la cabecera, intentando usurpar el lugar del padre, incluso antes de que éste se haya ido, marcando un territorio que siente que se le escapa. Valeria suele sentarse en el extremo opuesto, manteniendo la distancia física que refleja el abismo emocional que la separa de esos hermanos que nunca la llamaron por su nombre con afecto. Es un campo de batalla silencioso, donde las palabras no dichas pesan mucho más que los reproches que se lanzan a la cara. En torno de don Ernesto se ha reducido a una habitación de hospital montada en su propia alcoba, donde el doctor Salazar entra y sale con un diagnóstico siempre sombrío. El médico nota, con una agudeza que los hijos biológicos ignoran, que es Valeria quien realmente escucha las instrucciones sobre la dieta y los horarios de las medicinas. Mientras Alejandro y Carla preguntan sobre la lucidez del padre para firmar documentos, ella pregunta sobre el nivel de dolor y la comodidad de las almohadas. Esta diferencia de enfoques es la grieta que divide a la familia en dos bandos, los que aman y los que simplemente esperan el final. Incluso los empleados de la casa, encabezados por la leal doña Lupita, observan desde la cocina el drama que se desarrolla en las plantas superiores con una tristeza silenciosa. Ellos recuerdan a la Valeria niña, la que lloraba escondida tras las cortinas cuando no la invitaban a las fotos familiares, y sienten una indignación sorda ante el trato actual. Doña Lupita es el único consuelo que Valeria encuentra en ese lugar, una mujer que con un café caliente y una mirada compasiva valida su existencia. En este microclima de egoísmo, la bondad de los humildes es el único faro que guía a la protagonista a través de la tormenta. La situación financiera de la familia es un secreto a voces que solo don Ricardo maneja con precisión matemática, sabiendo que la fortuna textil es ahora un castillo de naipes. Los gastos médicos son astronómicos, pero Alejandro sigue insistiendo en mantener un estilo de vida que ya no pueden costear, sangrando las cuentas que aún quedan activas. Esta desesperación económica es el motor que impulsa la hostilidad hacia Valeria, pues cada centavo que ella pudiera recibir es un centavo que Alejandro necesita para pagar sus deudas. La vulnerabilidad de don Ernesto no es para ellos una tragedia humana, sino una oportunidad de oro para el saqueo final. Valeria se encuentra atrapada en una encrucijada emocional. Su mente le dice que se aleje y no mire atrás, pero su corazón la encadena a ese hombre moribundo. Siente que si se va ahora, estaría traicionando la memoria de la mujer que la rescató de un orfanato y le dio un hogar.
aunque fuera un hogar gélido. Cada vez que mira las manos arrugadas de don Ernesto, busca un rastro de la fuerza que él solía tener, preguntándose si detrás de esa fachada de hierro hubo alguna vez amor. Este conflicto interno es lo que la mantiene regresando a la casona, exponiéndose al veneno de sus hermanos por una lealtad que nadie más parece comprender. ¿Será que el amor desinteresado de Valeria logrará finalmente romper la barrera de orgullo de don Ernesto? ¿O la ambición de los hermanos biológicos terminará por destruir lo poco que queda de la familia? Acompáñanos en el siguiente bloque para descubrir los secretos del pasado que forjaron este presente lleno de sombras y reproches. Todo comenzó hace 28 años, cuando la esposa de don Ernesto, doña Elena, convenció a su marido de abrir las puertas de su hogar a una pequeña huérfana. Elena, una mujer de una fe inquebrantable y una dulzura que contrastaba con la severidad de su esposo, creía que un acto de caridad pura traería la bendición definitiva a su familia. Sin embargo, don Ernesto accedió únicamente por complacer el último deseo de una mujer cuya salud ya empezaba a flaquear peligrosamente en aquel entonces. Para él, la llegada de Valeria no fue un acto de amor, sino una transacción emocional, un favor concedido que esperaba que no perturbara el orden establecido de su linaje de sangre. Desde sus primeros pasos en los amplios pasillos de la mansión, Valeria aprendió que su existencia estaba marcada por una deuda invisible que nunca terminaría de pagar del todo. Mientras Alejandro y Carla recibían juguetes costosos y celebraciones fastuosas, ella observaba desde la periferia, siempre con la sensación de ser una invitada cuya estancia era permanentemente provisional. Doña Elena intentaba compensar vacío con abrazos clandestinos y cuentos al oído, pero el muro de hielo que don Ernesto construyó a su alrededor era demasiado alto para una niña. La pequeña Valeria pronto comprendió que en esa casa el afecto era un recurso limitado que solo se distribuía entre los que compartían el ADN. Los recuerdos de la infancia de Valeria están teñidos de una soledad que solo doña Lupita, la vecina y confidente de la familia, lograba mitigar con sus visitas vespertinas. Lupita fue testigo de cómo don Ernesto ignoraba los dibujos que la niña le extendía con esperanza, prefiriendo siempre elogiar los mediocres logros escolares de sus hijos biológicos. Alejandro, siguiendo el ejemplo de su padre, descubrió muy pronto que humillar a su hermana adoptiva era una forma eficaz de ganar la aprobación del patriarca. La dinámica familiar se cimentó sobre la premisa de que Valeria era una extraña, una presencia necesaria para la paz de Elena, pero totalmente prescindible para los demás. Cuando doña Elena falleció, la escasa calidez que quedaba en la casona se extinguió junto con su último aliento, dejando a Valeria completamente desamparada ante la frialdad de los hombres. Don Ernesto se sumergió en su trabajo y en su dolor, utilizando el silencio como un arma para castigar a todos los que no eran su amada esposa. En ese periodo oscuro, las frases hirientes se volvieron moneda corriente. «Agradece que tienes un techo», le decía Alejandro cada vez que ella intentaba participar en una conversación. La adolescencia de Valeria fue un ejercicio de invisibilidad forzada, donde aprendió a caminar sin hacer ruido para no recordarles a los demás su presencia ajena. Alejandro y Carla crecieron alimentados por el mito de su propia superioridad, convencidos de que el imperio textil de su padre les pertenecía por una suerte de derecho divino incontestable. Se les enseñó que Valeria era una beneficiaria de la caridad,
alguien que debía estar eternamente agradecida por las obras de una vida que no le correspondía por naturaleza. Esta narrativa caló tan hondo que, incluso en la adultez, nunca pudieron ver a la joven como un ser humano con sentimientos, sino como un obstáculo. La educación que recibieron no fomentó la hermandad, sino una competencia feroz por el favor de un padre que solo valoraba el poder y la continuidad de su estirpe. Hubo un momento clave, años atrás, cuando Valeria se graduó de la universidad con honores, esperando que ese logro académico finalmente ablandara el corazón de piedra de don Ernesto. Ella organizó una pequeña cena, compró un pastel y esperó con el título en la mano, deseando que su padre la llamara hija frente a los invitados. Sin embargo, don Ernesto ni siquiera bajó de su estudio, alegando que tenía asuntos más importantes que atender con don Ricardo sobre las finanzas de la fábrica. Ese desplante fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de Valeria, marcando el día en que decidió mudarse y buscar su propio camino. A pesar de la distancia física que puso al irse a vivir sola, el cordón umbilical de la culpa y la gratitud hacia doña Elena nunca se cortó totalmente. Valeria seguía enviando cartas y flores en los aniversarios luctuosos de su madre adoptiva, gestos que don Ernesto recibía con una indiferencia que quemaba más que el odio. Ella se convirtió en profesora no por falta de ambición, sino para rodearse de la pureza que le fue negada en su propia casa de la infancia. Mientras tanto, sus hermanos biológicos se dedicaban a despilfarrar la fortuna familiar en proyectos absurdos, confiando en que el viejo siempre estaría ahí para rescatarlos de sus fracasos. Don Ricardo, el contador de toda la vida, fue el único que notó la injusticia sistemática que se cometía contra la joven Valeria durante todos esos años de desprecio. Él guardaba en sus libros de contabilidad no solo los números de la empresa, sino también el registro de las ofensas y los olvidos que don Ernesto perpetraba. Muchas veces intentó interceder, recordándole al empresario que la lealtad no se compra con sangre, pero era ignorado sistemáticamente por un hombre cegado por el orgullo. Ricardo veía con tristeza cómo los hijos biológicos devoraban el patrimonio, mientras la única persona con verdadera gratitud era mantenida a una distancia prudencial de la familia. La rigidez de don Ernesto por el legado familiar era tal que llegó a prohibir que el nombre de Valeria apareciera en los retratos oficiales que se mandaban a hacer. Ella siempre era la fotógrafa o la que estaba un paso atrás, una figura borrosa en la historia de los industriales que dominaron la Ciudad de México. Ese rechazo visual era un reflejo de su exclusión emocional, una herida que Valeria cargó en silencio mientras construía una vida digna con su propio sueldo de maestra. Para el mundo exterior, eran una familia ejemplar, pero puertas adentro, la estructura se sostenía sobre la base de una discriminación que pronto estallaría con fuerza. Carla, por su parte, siempre sintió una envidia irracional hacia la belleza natural y la inteligencia de Valeria, temiendo que estas cualidades pudieran algún día eclipsar su propio estatus. Desde joven se encargó de sabotear las relaciones sociales de su hermana adoptiva, susurrando mentiras a sus espaldas para que nadie la tomara en serio en los círculos sociales. Para Carla, Valeria era una amenaza latente, una recordatoria de que el mérito propio podía valer más que un apellido pomposo y una cuenta bancaria heredada. Este rencor se transformó en una obsesión por asegurar que Valeria nunca recibiera ni un ápice del reconocimiento que ella creía que le pertenecía.
Así crecieron bajo el mismo techo, pero en mundos opuestos, preparándose inconscientemente para el momento en que la salud de don Ernesto fallara y las máscaras tuvieran que caer. La historia de esta familia es un tapiz de deslealtades tejido con hilos de oro y sangre, donde la verdadera tragedia es el tiempo perdido, el desprecio. Ahora que el patriarca está postrado, los fantasmas del pasado regresan para reclamar su lugar, exigiendo cuentas por cada palabra hiriente y cada abrazo negado durante 3 décadas. Valeria está de vuelta, no por el dinero, sino para cerrar un ciclo de dolor que ha definido cada respiro de su existencia adulta. ¿Cómo puede una persona seguir amando a quien siempre la rechazó? ¿Y qué secretos oculta don Ernesto que podrían cambiarlo todo en un instante? No te despegues, porque en el siguiente bloque veremos cómo el conflicto estalla de forma inevitable cuando la ambición de los hermanos choca con la realidad. El regreso de Valeria a la casona tras el accidente de don Ernesto marcó el inicio de una guerra fría donde los pasillos se llenaron de susurros venenosos y miradas de acero. Alejandro no perdió el tiempo y con una prepotencia que le salía por los poros, dejó claro que Valeria solo estaba ahí en calidad de enfermera gratuita. Para él, su presencia era un mal necesario para no ensuciarse las manos con los cuidados degradantes que requería un cuerpo que ya no respondía. Cada vez que Valeria entraba a la habitación con las medicinas, Alejandro la seguía con la vista, como quien vigila a un ladrón en su propia casa. Carla, envuelta en sus abrigos caros y un perfume que empalagaba el ambiente, no tardó en marcar su territorio con una crueldad pasivo-agresiva que buscaba quebrar la voluntad de Valeria. No pienses que porque le limpias la cara vas a heredar los cuadros, querida, le soltó una tarde mientras Valeria acomodaba las almohadas del patriarca con infinita paciencia. La joven profesora simplemente respiró hondo, ignorando el dardo, pues su prioridad era la respiración entrecortada del hombre que la había ignorado toda la vida. La injusticia de la situación era evidente para cualquiera, menos para los hijos biológicos que solo veían signos de pesos en los ojos de su padre. La rutina de cuidados se convirtió en un calvario emocional para Valeria, quien debía soportar las humillaciones de sus hermanos mientras velaba el sueño inquieto de don Ernesto. Alejandro decidió de manera arbitraria que Valeria no podía utilizar la cocina principal para preparar los alimentos especiales del enfermo, relegándola a un pequeño hornillo en el cuarto de servicio. Era un intento burdo de recordarle su lugar en la jerarquía familiar. Una forma de decirle que seguía siendo la recogida, a pesar de ser la única que realmente se preocupaba. Esta mezquindad solo fortaleció la determinación de Valeria de no abandonar a su padre en sus horas más oscuras. Don Ernesto, aunque atrapado en su propio cuerpo, empezaba a registrar con una claridad dolorosa quién era quién en esa obra de teatro macabra que era su decadencia. Sus ojos, antes autoritarios, ahora seguían los movimientos suaves de Valeria con una mezcla de desconcierto y una culpa que apenas empezaba a germinar en su conciencia. Escuchaba a Alejandro discutir por teléfono sobre la liquidación de las fábricas textiles, mientras pensaba que su padre ya no podía entender nada de lo que pasaba. La humillación de ser tratado como un objeto inanimado por su propio primogénito era un castigo que don Ernesto no esperaba recibir jamás. La ambición de Carla llegó a niveles insospechados cuando intentó despedir a doña Lupita, la única aliada de Valeria, bajo el pretexto de que la casa necesitaba aire nuevo.
y menos sentimentalismos. Valeria tuvo que enfrentarse a su hermana por primera vez en años, defendiendo el empleo de la mujer que había sido su única madre real en la práctica diaria. El choque de trenes en la estancia principal fue un espectáculo de gritos y reproches que terminó con Carla retirándose indignada por la audacia de la intrusa. Ese momento marcó un punto de no retorno. La convivencia se había vuelto una bomba de tiempo lista para estallar. Los días pasaban y la salud de don Ernesto fluctuaba, pero la codicia de sus hijos biológicos solo conocía una dirección ascendente, sin techo que la detuviera. Alejandro comenzó a traer abogados a la casa en horarios extraños, intentando aprovechar los momentos en que Valeria estaba en la escuela para presionar al viejo. Querían que firmara documentos de transferencia de propiedad, alegando que eran necesarios para cubrir los gastos médicos que ellos mismos estaban inflando artificialmente. Es una ironía trágica que los que compartían su sangre fueran los que más rápido querían despojarlo de todo lo que construyó con tanto esfuerzo. Valeria descubrió una tarde, al regresar antes de tiempo del trabajo, que Carla estaba revisando los cajones del escritorio personal de su padre, buscando joyas o documentos de valor. Al ser descubierta, Carla ni siquiera se inmutó, argumentando que estaba haciendo inventario para evitar que cosas valiosas se perdieran en manos de gente de fuera. La insinuación fue tan directa y tan baja que Valeria sintió un nudo en la garganta, dándose cuenta de que para sus hermanos, ella era la sospechosa de siempre. La desconfianza era el único lenguaje que se hablaba en esa mansión donde el amor se había secado hacía décadas. Incluso en la mesa, el conflicto era palpable, con Alejandro criticando el sueldo de profesora de Valeria y sugiriendo que su altruismo era solo una fachada para reclamar una pensión. Se burlaba de sus ideales educativos, comparándolos con el poder que él supuestamente manejaba en el mundo de los negocios, aunque todos sabían que sus empresas eran cascarones vacíos. Valeria soportaba las burlas en silencio, sabiendo que su verdadera riqueza radicaba en la paz de su conciencia, algo que Alejandro no podría comprar ni con toda la herencia. La brecha entre la integridad de una y la podredumbre de los otros se hacía más ancha cada día. El doctor Salazar, en una de sus visitas, llamó a Valeria aparte para informarle que la presión arterial de don Ernesto subía drásticamente después de las visitas de Alejandro. Era evidente que el acoso de sus hijos biológicos estaba afectando físicamente al anciano, acelerando su deterioro en lugar de ayudar a su recuperación. Valeria intentó establecer un horario de visitas controlado, pero Alejandro respondió con una amenaza legal, recordándole que ella no tenía ningún parentesco legal reconocido para dictar reglas. La frustración de Valeria crecía al ver cómo el sistema y las leyes parecían proteger a los depredadores por encima de los protectores. ¿Cómo es posible que quienes recibieron todo de un padre sean los primeros en desear su ruina para beneficio propio? ¿Hasta qué punto puede aguantar un corazón el desprecio antes de romperse por completo o decidirse a luchar con uñas y dientes? Alejandro llegó al extremo de prohibirle a Valeria entrar a la biblioteca, el lugar favorito de don Ernesto, alegando que ella podría dañar los libros antiguos con su falta de cuidado. Era un golpe bajo, pues Valeria solía leerle clásicos al viejo para estimular su mente y ofrecerle un poco de consuelo en su encierro. Esta prohibición no tenía otra finalidad que aislar a don Ernesto de la única influencia positiva que le quedaba,
dejándolo a merced de los buitres. La crueldad de Alejandro no tenía límites cuando se trataba de reafirmar su poder dentro de las 4 paredes de la casona. Carla, por su parte, comenzó a esparcir rumores entre los antiguos amigos de la familia, diciendo que Valeria se había instalado en la casa para manipular al padre moribundo. Quería adelantarse a cualquier posible cambio en el testamento, pintando a Valeria como una oportunista que se aprovechaba de la vulnerabilidad de un anciano con demencia. Estas calumnias llegaron a oídos de Valeria, quien sintió el peso de la injusticia social cayendo sobre sus hombros, amenazando su reputación profesional y personal. Pero en lugar de amedrentarse, Valeria decidió que ya no permitiría que la pisotearan como lo hicieron cuando era una niña indefensa. La tensión alcanzó un nuevo pico cuando don Ernesto intentó hablar durante una cena, balbuceando palabras que sonaban como un intento de agradecimiento hacia Valeria por los cuidados recibidos. Alejandro lo interrumpió bruscamente, pidiéndole que no se esforzara por tonterías y que se concentrara en descansar para la reunión con el notario al día siguiente. La frialdad con la que Alejandro cayó a su propio padre fue un acto de violencia psicológica que dejó a Valeria temblando de rabia contenida. Era claro que los hijos biológicos no querían que don Ernesto recuperara la voz, pues una voz recuperada era una amenaza a sus planes. Doña Lupita, en la intimidad de la cocina, le recordaba a Valeria que el bien siempre triunfa, aunque a veces el camino sea un campo de espinas que parecen no terminar. Tú eres la hija de su alma, Valeria, y eso no lo quita ningún papel ni ninguna mala palabra de esos dos, le decía con convicción. Esos breves momentos de apoyo eran el combustible que Valeria necesitaba para seguir, enfrentando el ambiente hostil de la planta alta cada mañana. La lealtad de la empleada era un contraste refrescante frente a la traición que se cocinaba en el comedor principal de la fastuosa mansión. Un día, Valeria encontró a su padre llorando en silencio mientras miraba una vieja fotografía de doña Elena, la única persona que realmente lo amó sin condiciones. En ese momento, ella entendió que don Ernesto estaba viviendo su propio infierno personal, dándose cuenta demasiado tarde de que sus hijos de sangre eran su mayor fracaso. Se acercó, le tomó la mano y, por primera vez, él no la retiró, sino que apretó los dedos de Valeria con una fuerza sorprendente para su estado. Fue un pacto silencioso de resistencia mutua contra la tormenta de egoísmo que los rodeaba y que amenazaba con devorarlos. La estrategia de los hermanos biológicos cambió entonces hacia la asfixia económica, cortando los suministros básicos de la casa para presionar a Valeria a que se fuera. Empezaron a faltar alimentos frescos. El servicio de gas fue suspendido bajo el pretexto de una supuesta deuda y la calefacción se apagó en pleno invierno capitalino. Alejandro quería convertir la casa en un lugar inhabitable para que Valeria se rindiera y lo dejara a solas con su presa, don Ernesto. Pero Valeria, acostumbrada a las carencias y a la lucha, empezó a pagar los servicios con sus propios ahorros de maestra, desafiando la lógica de sus hermanos. Carla intentó una táctica diferente, ofreciéndole a Valeria una suma considerable de dinero para que se fuera de vacaciones por un tiempo indefinido y dejara de interferir. Tómalo como un pago por tus servicios de estos días. No queremos ser malagradecidos con la ayuda, le dijo con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Valeria rechazó el cheque sin siquiera mirarlo, dejando claro que su presencia no tenía un precio y que su compromiso
era con el ser humano, no con el patrimonio. La cara de indignación de Carla fue el testimonio de que no podían entender un motivo que no fuera puramente monetario. El conflicto se volvió físico cuando Alejandro intentó arrebatarle a Valeria las llaves del botiquín de medicinas, alegando que él se encargaría de la administración de ahora en adelante. Hubo un forcejeo en el pasillo, un momento de violencia que fue presenciado por don Ernesto desde su cama, quien emitió un gemido de angustia insoportable. Valeria se mantuvo firme, protegiendo el tratamiento médico de su padre de las manos inexpertas y malintencionadas de su hermano mayor, quien finalmente se retiró maldiciendo. Ese incidente dejó a Valeria con moretones en los brazos, pero con la certeza de que estaba defendiendo una vida. La casa, que alguna vez fue un símbolo de éxito, se había transformado en una prisión de alta seguridad emocional, donde cada bando vigilaba los movimientos del otro. Valeria dormía en un sofá junto a la cama de don Ernesto, temiendo que si cerraba los ojos, sus hermanos harían algo irreversible para acelerar el final. El cansancio físico empezaba a hacer mella en ella, pero la adrenalina de la protección la mantenía alerta, como una leona cuidando a su cachorro herido. El ambiente era tan tóxico que incluso las plantas de la casa parecían marchitarse ante la falta de una energía positiva y sincera. Don Ricardo, el contador, visitó la casa y se horrorizó al ver el estado de sitio en el que vivían, dándose cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Intentó hablar con Alejandro sobre la ética y el respeto al padre, pero solo recibió burlas y amenazas de despido inmediato si seguía interfiriendo en asuntos familiares. Ricardo comprendió que la única forma de ayudar era actuar desde las sombras, moviendo los hilos legales que los hermanos biológicos desconocían que existían todavía. La resistencia de Valeria tenía ahora un aliado silencioso que trabajaba en los archivos ocultos de la oficina textil. En el clímax de esta etapa del conflicto, Alejandro anunció que había iniciado los trámites para declarar a don Ernesto como incapaz mental ante un juez de lo familiar. Esta movida maestra buscaba anular cualquier voluntad del viejo y darle a Alejandro el control total de los bienes y de la vida de su padre de manera legal. Valeria sintió que el mundo se le venía abajo, pues sabía que en un juicio de esa naturaleza, su palabra como hija adoptiva no reconocida tendría muy poco peso. Era el momento de mayor desesperación, donde la injusticia parecía estar a punto de ganar la batalla final contra la decencia. La sensación de impotencia era casi insoportable, con los hermanos biológicos celebrando ya su supuesta victoria con copas de vino caro en la sala mientras el padre sufría. Valeria se preguntaba si realmente valía la pena seguir luchando contra una corriente tan poderosa de maldad y recursos legales que ella no poseía. Pero entonces miró a don Ernesto, quien la observaba con una súplica silenciosa en los ojos, pidiéndole que no lo dejara solo en manos de sus verdugos. Esa mirada le dio a Valeria la fuerza necesaria para seguir adelante, sabiendo que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino a la luz. ¿Podrá Valeria detener los planes de Alejandro antes de que sea demasiado tarde para salvar a don Ernesto de su propia familia biológica? No dejes de ver lo que sigue, porque la maldad de los hermanos está a punto de llegar a su límite en el próximo bloque de nuestra historia. La tensión alcanzó un punto de ebullición cuando Alejandro, decidido a tomar el control absoluto, contrató a un cerrajero
para cambiar todas las cerraduras de la mansión. Valeria llegó de la escuela y encontró que su llave ya no giraba, dejándola fuera de la casa donde su padre agonizaba en silencio. Desde la ventana del piso superior, Alejandro la miraba con una sonrisa gélida, disfrutando de la humillación pública de su hermana adoptiva ante los ojos de los vecinos. Era un acto de crueldad innecesario que buscaba quebrar el último hilo de resistencia de la joven profesora, negándole incluso el derecho de entrar a cuidar al hombre que la necesitaba. Desesperada, Valeria golpeó la puerta hasta que sus nudillos sangraron, gritando que don Ernesto no había tomado sus medicinas de la tarde y que su vida corría peligro. Alejandro finalmente abrió solo un poco, lo suficiente para lanzarle una maleta pequeña con sus pertenencias básicas, advirtiéndole que cualquier intento de entrar sería considerado una invasión en propiedad privada. Los vecinos, incluyendo a la fiel doña Lupita, observaban la escena con una mezcla de horror e impotencia, viendo cómo la ambición despojaba a una hija de su hogar. La lluvia comenzó a caer sobre la Ciudad de México, empapando a Valeria y sellando ese momento de profunda injusticia y soledad. Fue doña Lupita quien le abrió las puertas de su casa, dándole refugio y un teléfono para intentar comunicarse con el doctor Salazar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, dentro de la mansión, Carla recorría las habitaciones con una etiqueta adhesiva, marcando los muebles y cuadros que planeaba vender en una subasta privada lo antes posible. No les importaba el bienestar de su padre. Para ellos, él ya era un cadáver que aún respiraba y que les estorbaba para cobrar su fortuna. La frialdad con la que operaban era un testimonio del vacío emocional que siempre había reinado en esa rama de la familia de sangre. Valeria no se quedó de brazos cruzados y, a pesar de las amenazas legales de Alejandro, decidió montar guardia frente a la casa, dispuesta a denunciar cualquier negligencia. Sabía que su padre dependía de una dieta rigurosa y de medicamentos específicos que solo ella sabía administrar correctamente sin causarle molestias físicas adicionales. La policía llegó por un reporte de Alejandro, pero al ver la desesperación genuina de Valeria y la intervención de los vecinos, decidieron no arrestarla de inmediato. Esta pequeña victoria moral enfureció aún más a los hermanos biológicos, quienes empezaron a planear un golpe mucho más bajo para deshacerse de ella definitivamente. Esa misma noche, Carla utilizó sus influencias en las redes sociales para publicar un video editado donde acusaba a Valeria de haber maltratado psicológicamente a don Ernesto durante años. En las imágenes borrosas se veía a Valeria moviendo al anciano con firmeza, algo necesario para su fisioterapia, pero Carla lo narraba como si fuera un acto de agresión física. El video se volvió viral rápidamente en los círculos de la alta sociedad, manchando la reputación de la joven maestra y poniendo en riesgo su empleo en la escuela. Era una táctica de tierra quemada. Si no podían sacarla de la vida del padre, destruirían su vida fuera de esa casa. La difamación fue un golpe demoledor para Valeria, quien vio cómo sus colegas y padres de familia empezaban a mirarla con desconfianza tras la difusión de las mentiras de Carla. Recibió llamadas de la dirección escolar pidiéndole que se tomara una licencia indefinida hasta que la situación familiar se aclarara, dejándola sin su único sustento económico estable. La sensación de asfixia era total. Sin casa, sin trabajo y con su nombre arrastrado por el fango, parecía que los antagonistas finalmente habían ganado la partida.
Sin embargo, el dolor se transformó en una rabia santa que le dio a Valeria la claridad para entender que la bondad requiere también de valentía. ¿Te parece justo que alguien use su poder para destruir la vida de una persona que solo intenta hacer el bien? Comparte tu opinión en los comentarios, porque lo que hizo Valeria para defenderse nos dejó a todos sin palabras. En un tercer momento de escalada, Alejandro intentó forzar a don Ernesto a firmar una procuración total mientras el anciano se encontraba bajo los efectos de un fuerte sedante. Valeria, alertada por doña Lupita, quien aún tenía acceso a la cocina, logró colarse por la entrada de servicio para interrumpir ese acto de pillaje legal. Encontró a Alejandro sosteniendo la mano temblorosa de su padre, tratando de guiar la pluma sobre un documento que le entregaba todos los poderes sobre las cuentas bancarias. El enfrentamiento fue violento. Valeria le arrebató los papeles y los rompió en 1000 pedazos, desafiando a su hermano a que la golpeara frente al moribundo. La furia de Alejandro fue tal que tomó a Valeria por los hombros y la sacó a empujones de la habitación, mientras Carla grababa todo para seguir con su narrativa de victimización. Don Ernesto, desde la cama, emitió un grito ahogado, un sonido de agonía que no era física, sino del alma, al ver a sus hijos despedazarse por su dinero. Valeria fue arrojada fuera de la propiedad una vez más, pero esta vez con la prueba fehaciente de que sus hermanos estaban dispuestos a cometer un crimen. La urgencia de la situación la llevó a buscar desesperadamente a don Ricardo, esperando que el viejo contador tuviera alguna herramienta para detener la masacre. La salud de don Ernesto empeoró drásticamente esa noche, pues el estrés del enfrentamiento provocó una crisis hipertensiva que sus hijos biológicos intentaron ocultar para no llamar a emergencias. Alejandro temía que si los paramédicos entraban, notarían el estado de abandono en el que tenían al patriarca y las marcas de la manipulación que estaban ejerciendo. Prefirieron dejarlo sufrir en silencio, apostando a que el final llegara rápido y les evitara el juicio de incapacidad que ya se veía venir en los tribunales. Es difícil imaginar una traición más grande que la de negar asistencia médica al hombre que te dio la vida y la fortuna. Valeria, sintiendo en su corazón que algo andaba muy mal, llamó al doctor Salazar y le suplicó que se presentara en la casa con una orden judicial de inspección médica. El doctor, que ya sospechaba de la conducta de Alejandro y Carla, accedió a acompañarla junto con una patrulla para garantizar el acceso a la habitación del paciente. Cuando entraron, encontraron a don Ernesto con una fiebre altísima y deshidratado, evidencia clara de que no había recibido cuidados básicos en las últimas 24 horas. La negligencia era tan evidente que incluso los oficiales de policía no pudieron evitar mostrar su indignación ante la actitud displicente de los hermanos. Alejandro intentó sobornar al doctor Salazar para que no reportara el incidente, ofreciéndole una generosa donación para su clínica a cambio de un certificado de muerte natural inminente. El médico, un hombre de principios inquebrantables, rechazó la oferta con desprecio y procedió a estabilizar a don Ernesto antes de ordenar su traslado inmediato a un hospital. Valeria acompañó la ambulancia, ignorando los gritos de Carla, que la acusaba de secuestrar a su padre para manipular el desenlace de la herencia. En el hospital, por fin, bajo un ambiente seguro, Valeria pudo sostener la mano de su padre sin el temor de ser agredida o expulsada. Durante la estancia en el hospital, Valeria no se despegó de la cabecera de don Ernesto,
pagando los gastos extras con lo poco que le quedaba de sus ahorros personales. Alejandro y Carla aparecieron solo para preguntar por los informes de lucidez, queriendo saber si el viejo todavía era capaz de reconocer a alguien o de cambiar el testamento. Al recibir respuestas negativas, se retiraron a planear su siguiente movimiento con sus abogados, convencidos de que el tiempo era su mejor aliado en esta carrera por el patrimonio. La soledad de Don Ernesto en el hospital, rodeado de máquinas y de la única hija que no compartía su sangre, era una imagen desoladora. La escalada continuó cuando Alejandro, en un acto de desesperación financiera, intentó hipotecar la mansión familiar utilizando una firma falsa de su padre, aprovechando que éste estaba hospitalizado. Don Ricardo descubrió la maniobra al recibir una notificación del banco y se dio cuenta de que la ambición de Alejandro ya no tenía límites ni respeto por la ley. El contador se reunió secretamente con Valeria en la cafetería del hospital para informarle sobre este nuevo crimen y para advertirle que los hermanos estaban planeando algo aún peor. La situación se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser el último para la integridad de la familia. Valeria se sintió pequeña ante el poder de sus hermanos, pero la mirada de gratitud que don Ernesto le dio cuando despertó brevemente de la sedación le devolvió toda la fuerza. Él no podía hablar mucho, pero sus ojos decían más que 1000 palabras, reconociendo finalmente la diferencia entre el amor que se compra y el amor que se ofrece. Esa conexión emocional fue el motor que impulsó a Valeria a no rendirse, a pesar de las amenazas de demanda por difamación que Carla le envió a través de un mensajero. La guerra estaba declarada en todos los frentes, legal, social y sobre todo en el terreno de la dignidad humana. El acoso llegó a la puerta de la habitación del hospital, donde Alejandro contrató seguridad privada para impedir que Valeria entrara a ver a su padre, alegando derechos de hijos biológicos. Valeria tuvo que dormir en las sillas de la sala de espera, peleando cada turno de visita con los guardias que recibían órdenes directas de sus hermanos para humillarla. Fue una semana de desgaste psicológico extremo, donde la joven maestra puso a prueba su cordura y su fe en que la justicia llegaría tarde o temprano. La crueldad de Alejandro parecía no tener fin, utilizando cada recurso económico para aplastar la presencia de Valeria en la vida del viejo. En una tarde gris, Carla se presentó en el hospital no para ver a su padre, sino para burlarse de Valeria y recordarle que, sin importar cuánto lo cuidara, legalmente seguiría siendo una extraña. Al final del día, la sangre manda y tú solo eres una intrusa que mi madre trajo por lástima. Nunca serás una de nosotros, le escupió con odio. Valeria la miró con una compasión que enfureció a Carla, respondiéndole que prefería ser una extraña con alma que una hija biológica sin corazón ni escrúpulos. Ese intercambio de palabras dejó claro que la reconciliación entre las hermanas era una posibilidad muerta y enterrada bajo años de resentimiento. La situación financiera de Valeria llegó al límite, viéndose obligada a vender su propio coche para poder seguir cubriendo las enfermeras privadas que cuidaban a don Ernesto cuando ella no estaba. Alejandro, al enterarse, se burló públicamente de su pobreza, comparándola con su estilo de vida ostentoso que todavía lograba mantener a base de engaños y deudas ocultas. Esta burla fue presenciada por don Ricardo, quien decidió que ya era hora de actuar y revelar la información que había estado protegiendo
por órdenes del propio patriarca. El contador sabía que si esperaba más, Valeria terminaría en la calle y don Ernesto moriría con el corazón roto por la ingratitud. Alejandro, sintiéndose intocable, decidió organizar una fiesta en la mansión mientras su padre luchaba por su vida en el hospital, una señal clara de su total falta de empatía. La música a todo volumen y el alcohol fluyendo en la casa de don Ernesto fueron un insulto final a la memoria de la familia y a la gravedad del patriarca. Los vecinos llamaron a la policía repetidamente, pero Alejandro usó el nombre de su padre para evitar las multas, demostrando que ya se sentía el dueño absoluto de todo. Esta profanación del hogar familiar fue la gota que colmó el vaso para don Ricardo y para la propia Valeria. La desesperación llevó a Valeria a buscar asesoría legal gratuita, donde aprendió que su situación era precaria pero no imposible si lograba demostrar la mala fe de sus hermanos. Sin embargo, el proceso legal sería largo y costoso, algo que ella no podía permitirse en su estado actual de desempleo y deudas acumuladas por el hospital. Los hermanos biológicos sabían esto y jugaban al desgaste, esperando que ella simplemente desapareciera de la Ciudad de México por falta de recursos para seguir luchando, pero no contaban con la red de apoyo que Valeria había sembrado a lo largo de su vida con sus pequeños actos de bondad. Doña Lupita y otros vecinos organizaron una colecta para ayudar a Valeria, demostrando que el respeto de la comunidad valía mucho más que las influencias vacías de Alejandro y Carla. Este gesto de solidaridad conmovió a Valeria hasta las lágrimas, dándole el soporte emocional necesario para enfrentar las audiencias preliminares que sus hermanos habían iniciado para removerla de cualquier decisión médica. La batalla se trasladó a los tribunales, donde los abogados de Alejandro presentaron testimonios falsos sobre la supuesta inestabilidad mental de Valeria. Fue un momento oscuro, donde la mentira parecía estar ganando la batalla frente a los ojos cansados de una justicia lenta. En medio del juicio, Carla intentó sobornar a doña Lupita para que testificara en contra de Valeria, ofreciéndole una suma que habría resuelto todos sus problemas económicos para siempre. Lupita, con la dignidad que los hijos de don Ernesto nunca conocieron, rechazó el dinero y se presentó en la corte para decir la verdad sobre el desprecio de los hermanos. Su testimonio fue vital para desmentir las acusaciones de Carla, aunque los abogados defensores intentaron desacreditarla por su humilde condición de empleada doméstica y vecina. La lucha de clases y de valores se hacía presente en cada sesión de aquel juicio que mantenía en vilo a todo el barrio. Alejandro, al ver que el juicio no avanzaba tan rápido como quería, amenazó directamente a Valeria con hacerle daño a sus alumnos si no retiraba su defensa y se alejaba del padre. Esta amenaza fue el punto de quiebre para Valeria, quien entendió que estaba tratando con criminales y no solo con familiares ambiciosos y malcriados por la fortuna. Decidió grabar una de las llamadas de Alejandro, arriesgándose a consecuencias legales, pero con la firme intención de tener una prueba contundente de su verdadera naturaleza violenta. La tensión era tal que Valeria ya no dormía, temiendo por su vida y por la seguridad del hombre que protegía. ¿Qué harías tú si tu propia familia te amenazara de esa manera por un puñado de dinero? ¿Te quedarías a luchar o huirías para salvarte? Cuéntanos en los comentarios qué piensas de la valentía de Valeria. El doctor Salazar informó que don Ernesto había tenido una leve mejoría en su lucidez y que deseaba ver a don Ricardo con urgencia en su habitación del
Hospital. Alejandro intentó impedir la reunión, pero el médico invocó los derechos del paciente y permitió que el contador entrara bajo estricta vigilancia médica para evitar incidentes. En esa reunión secreta, don Ernesto, con un hilo de voz y un esfuerzo sobrehumano, confirmó sus sospechas sobre la traición de sus hijos biológicos y dio instrucciones finales a Ricardo. Era el inicio del contraataque del patriarca, quien por fin despertaba de su letargo de orgullo para corregir el rumbo de su legado. Carla, sintiendo que el terreno se movía bajo sus pies, intentó entrar al hospital disfrazada de enfermera para obligar a su padre a grabar un video diciendo que Valeria lo tenía secuestrado. Fue descubierta por la seguridad del hospital antes de llegar a la habitación, lo que resultó en una orden de restricción inmediata contra ella por parte de la administración del centro médico. El escándalo llegó a los periódicos locales y la imagen de hija perfecta que Carla tanto cuidaba se desmoronó públicamente en cuestión de horas. La justicia poética empezaba a manifestarse, aunque todavía faltaba el golpe final que pondría a cada quien en su lugar correspondiente. La presión sobre Valeria era inmensa, pero ella se mantuvo como un roble, sosteniendo la mano de su padre y rezando por un milagro que salvara no solo su vida, sino su dignidad. Los hermanos biológicos, acorralados por sus propias deudas y mentiras, se volvieron más erráticos y peligrosos, lanzando ataques desesperados contra cualquiera que apoyara a la joven profesora. La casona de la Ciudad de México, ahora vacía de su dueño, era el escenario de una decadencia final que reflejaba el alma podrida de quienes pretendían heredarla. El ambiente estaba cargado de una electricidad pretormenta, anunciando que el punto de virada estaba a la vuelta de la esquina. Finalmente, don Ricardo le entregó a Valeria un pequeño sobre que don Ernesto había guardado durante años en una caja de seguridad que los hijos biológicos nunca pudieron encontrar. Dentro del sobre había una verdad que cambiaría la percepción de Valeria sobre su origen y sobre el papel que realmente jugaba en esa familia de extraños. Con este elemento en sus manos, Valeria entendió que la batalla ya no era solo por el dinero o el cuidado médico, sino por la verdad absoluta de su existencia. La escalada dramática llegaba a su fin, dando paso a una revelación que sacudiría los cimientos de la mansión textil. El aire en la pequeña oficina de don Ricardo estaba cargado del olor a papel viejo y a una verdad que ya no podía permanecer oculta por más tiempo. Con manos temblorosas, el contador sacó un documento sellado que no era el testamento original que todos conocían, sino una actualización realizada apenas semanas antes del fatídico AVC de don Ernesto. Ricardo explicó que el patriarca, en un raro momento de lucidez y remordimiento, había decidido confrontar la realidad de su propia mortalidad y la verdadera naturaleza de sus herederos. Este nuevo documento no solo redistribuía la fortuna, sino que contenía una declaración oficial de reconocimiento emocional y legal que Valeria jamás se atrevió a soñar en sus años más tristes. Mientras Valeria escuchaba las palabras de Ricardo, sintió que el suelo bajo sus pies finalmente encontraba un cimiento sólido tras décadas de incertidumbre y rechazo constante. El contador reveló que don Ernesto había dejado grabada una confesión en audio donde admitía que Valeria siempre fue la columna vertebral moral de la casa, a pesar de su propio silencio cómplice. En esa grabación, el viejo empresario expresaba su vergüenza por haber permitido que sus hijos biológicos la pisotearan, reconociendo que la sangre es un accidente biológico.
pero el amor es una elección de vida. Este testimonio era la llave maestra que abriría las puertas de la justicia y cerraría las cicatrices del pasado. El punto de mirada no fue solo legal, sino que incluyó una revelación que don Ricardo había guardado como su secreto más preciado por lealtad a la difunta doña Elena. Resulta que doña Elena había dejado un fideicomiso privado, independiente de la fortuna textil, destinado exclusivamente para Valeria, el cual solo se activaría si ella demostraba su lealtad en tiempos de crisis. Elena siempre supo que sus hijos biológicos serían la ruina de la familia y que Valeria sería la única capaz de preservar el honor del apellido con su integridad. Esta noticia significaba que Valeria ya no estaba desamparada. Tenía los recursos necesarios para enfrentar a Alejandro y Carla en su propio terreno. Con esta nueva ventaja, Valeria y don Ricardo planearon una reunión oficial en la mansión, convocando a los abogados de todas las partes para una revelación que nadie esperaba. Alejandro y Carla llegaron con la arrogancia de quienes se creen ganadores, sin sospechar que el tablero había sido cambiado por completo a sus espaldas por el propio padre. El ambiente en la sala principal era eléctrico, con los antagonistas burlándose de la presencia de Valeria, a quien todavía veían como una perdedora sin recursos ni futuro. No sabían que la joven profesora ya no era la niña asustada que mendigaba afecto, sino una mujer empoderada por la verdad. El abogado de la familia inició la sesión leyendo el testamento antiguo, pero fue interrumpido bruscamente por don Ricardo, quien presentó la versión actualizada y legalmente certificada por un notario público. La cara de Alejandro pasó de la suficiencia al pánico absoluto cuando escuchó que su poder sobre los bienes había sido revocado debido a sus intentos documentados de fraude y negligencia. Carla, por su parte, intentó gritar que el documento era falso, pero la presencia de un video testimonial de don Ernesto, grabado con total lucidez, la dejó muda. El poder que habían ostentado durante meses se desmoronaba como un castillo de naipes ante la evidencia irrefutable. La prueba definitiva de la transformación de don Ernesto fue una cláusula específica que nombraba a Valeria como la única albacea de la sucesión, dándole el control total sobre el destino de la empresa. El patriarca había entendido que solo ella tenía la capacidad de salvar el legado textil de la bancarrota inminente provocada por las deudas y el derroche de Alejandro. Esta decisión fue un golpe quirúrgico al ego de los hijos biológicos, quienes ahora dependían totalmente de la voluntad de la hermana que tanto habían despreciado y humillado. La humillación cambió de bando en un instante, dejando a los hermanos biológicos en un estado de shock total. Don Ricardo también presentó pruebas de que Alejandro había estado desviando fondos de la empresa hacia cuentas personales para cubrir sus deudas de juego y lujos innecesarios durante años. Esta revelación no solo le quitaba el derecho a la herencia, sino que lo ponía a las puertas de una investigación criminal por administración fraudulenta y robo agravado. Carla, al verse salpicada por las acciones de su hermano, intentó desvincularse de él, demostrando que su supuesta unión solo era una alianza de conveniencia y ambición compartida. La traición entre los propios antagonistas fue la confirmación final de que nunca fueron una verdadera familia unida. Valeria, manteniendo una calma impresionante, les informó a sus hermanos que su intención no era la venganza, sino la restauración de la dignidad de su padre y la salvación de la empresa. Les mostró las grabaciones de sus propias
amenazas y los intentos de soborno al doctor Salazar, advirtiéndoles que ya no tenían forma de manipular la opinión pública a su favor. La verdad era tan contundente que los abogados de Alejandro le sugirieron en voz baja que buscara un acuerdo antes de que la situación llegara a los tribunales penales. El punto de virada era absoluto. La víctima se había convertido en la protectora soberana de todo el patrimonio familiar. En ese momento de máxima tensión, llegó una llamada del hospital informando que don Ernesto había recuperado el habla y que estaba exigiendo ver a sus 3 hijos para una declaración final. Esta noticia aceleró los acontecimientos, obligando a todos a trasladarse al centro médico para enfrentar al hombre que, desde su lecho de dolor, había orquestado su propia redención. Valeria sentía que el peso de los años se evaporaba, dándole paso a una determinación férrea para cerrar este capítulo de su vida con la cabeza en alto. Los hermanos biológicos, ahora temblorosos y argumentos, se preparaban para enfrentar las consecuencias de sus actos de deslealtad. La llegada al hospital fue un desfile de contrastes, con Valeria caminando al frente con la autoridad que le otorgaba su integridad, seguida por unos hermanos que parecían encogerse a cada paso. El doctor Salazar los recibió con una mirada de advertencia, dejando claro que no permitiría más abusos ni manipulaciones en su guardia bajo ninguna circunstancia profesional. La presencia de la policía en el pasillo, solicitada por don Ricardo para proteger a don Ernesto, terminó de minar la moral de Alejandro, quien ya buscaba salidas desesperadas. El escenario estaba listo para el clímax emocional más importante de sus vidas, donde las máscaras caerían definitivamente. Don Ernesto, sentado en su cama y con una mirada que recuperaba destellos de su antigua fuerza, los recibió con un silencio que decía más que cualquier reproche gritado. Al ver a Valeria, sus ojos se llenaron de lágrimas, una imagen que rompió el corazón de todos los presentes y validó cada sacrificio que la joven había hecho. El punto de virada estaba completo. El reconocimiento no era solo un papel legal, sino un acto de amor público que sanaba décadas de rechazo acumulado. Ahora, la verdad estaba sobre la mesa y nadie podría volver a ignorar quién era la verdadera hija en esa habitación cargada de historia y perdón. El aire en la habitación del hospital se volvió denso, casi irrespirable, cuando don Ernesto pidió que todos se acercaran a su cama para escuchar su última voluntad de viva voz. Con un esfuerzo que le hacía temblar la mandíbula, el patriarca tomó la mano de Valeria y, frente a la mirada atónita de sus hijos biológicos, pronunció las palabras que ella esperó escuchar durante 3 décadas. Tú eres mi hija, Valeria, no por la ley, sino por el amor que yo no supe darte y que tú me entregaste sin condiciones, dijo con una voz quebrada pero firme. Ese reconocimiento público fue un relámpago que iluminó la oscuridad de la traición que Alejandro y Carla habían sembrado con tanto esmero. Alejandro, acorralado por su propia desesperación, intentó un último ataque gritando que su padre estaba delirando y que Valeria lo había drogado para obtener esa confesión. Sin embargo, el doctor Salazar intervino de inmediato, mostrando los resultados de los exámenes de toxicología que probaban la absoluta lucidez de don Ernesto en ese preciso momento. La máscara de hijo preocupado de Alejandro se terminó de romper, revelando a un hombre consumido por la codicia que no tenía reparo en insultar a su padre moribundo. Fue el momento en que la verdad quedó desnuda ante todos y la indignación de los presentes se convirtió en un muro infranqueable para los antagonistas. Carla,
Al verse perdida, comenzó a llorar de forma teatral, rogando el perdón de su padre y culpando a Alejandro de haberla manipulado para actuar en contra de Valeria. Fue una escena patética de deslealtad entre hermanos, donde cada uno intentaba salvar su propia piel, hundiendo al otro en el fango de la culpa compartida. Don Ernesto la miró con una tristeza profunda, dándose cuenta de que su educación basada en el estatus y el dinero había creado seres vacíos de alma. El clímax emocional alcanzó su punto máximo cuando el viejo empresario les pidió que guardaran silencio, pues ya no tenían derecho a hablar en su presencia. En ese instante, don Ricardo sacó una grabadora y reprodujo los audios de Alejandro, amenazando a Valeria y planeando la administración fraudulenta de las fábricas textiles durante la crisis. El sonido de su propia voz, conspirando contra la familia, resonó en las paredes blancas del hospital como una sentencia de muerte para sus ambiciones y su libertad. Alejandro se desplomó en una silla, dándose cuenta de que todas sus jugadas habían sido documentadas y que el peso de la ley caería sobre él sin piedad. La justicia no solo llegaba en forma de herencia, sino como una rendición de cuentas por cada acto de maldad cometido en las sombras. Valeria se mantuvo en silencio, no por debilidad, sino por la paz que solo otorga la victoria moral sobre quienes intentaron destruirte con mentiras y humillaciones constantes. No necesitó gritar ni reclamar. La carta de perdón que don Ernesto empezó a leer en voz alta, escrita con ayuda de Ricardo, era el bálsamo que sanaba cada herida. En ese documento, el patriarca admitía sus errores, reconocía la nobleza de Valeria y la nombraba guardiana definitiva de la ética familiar que sus hijos biológicos habían pisoteado. Era el momento de mayor impacto, donde la jerarquía de la sangre fue derrotada por la jerarquía del carácter y la lealtad. El clímax se intensificó cuando la policía, que esperaba fuera de la habitación, entró para notificarle a Alejandro que existía una orden de aprehensión en su contra por fraude y falsificación de firmas. El pánico en sus ojos fue la prueba final de su culpabilidad, mientras Carla intentaba esconderse tras los abogados para no ser vinculada con los delitos financieros de su hermano. La caída de los antagonistas fue estrepitosa y pública, tal como ellos habían intentado hacer con la reputación de Valeria apenas unos días antes. El público, personificado en el personal médico y los testigos, sintió un alivio inmenso al ver que la justicia finalmente prevalecía. Don Ernesto, agotado pero con el alma liberada, le pidió a Valeria que se acercara aún más para darle un abrazo, el primero que se daban con verdadera sinceridad en toda una vida. En ese contacto físico, el frío de la casona desapareció y Valeria sintió que finalmente pertenecía a algún lugar, no por el apellido, sino por el vínculo sagrado del perdón. Los gritos de Alejandro, siendo escoltado por los oficiales, se desvanecieron en el pasillo, dejando la habitación en un silencio sagrado que solo la verdad puede construir. La victoria de Valeria era total, financiera, legal y sobre todo una victoria definitiva sobre el desprecio y el olvido. Carla intentó acercarse una última vez para pedir dinero a Valeria, argumentando que ella no tenía la culpa de las deudas de su hermano y que merecía mantener su estilo de vida. Valeria la miró a los ojos y con una voz cargada de dignidad le dijo que su mayor herencia sería aprender a trabajar y a vivir con la verdad, cerrándole la puerta a más manipulaciones. La socialite aspirante se quedó sola en el pasillo, despojada de su máscara de superioridad y enfrentando una realidad donde su
apellido ya no la protegería de sus propios actos. El impacto emocional de ver a la intrusa tomando las riendas con tanta autoridad fue devastador. El doctor Salazar confirmó que, tras este acto de justicia, el estado emocional de don Ernesto había mejorado significativamente, dándole una esperanza de vida que los hermanos biológicos querían arrebatarle. La verdad había actuado como la mejor de las medicinas, limpiando el ambiente de la toxicidad que lo mantenía prisionero de su propia amargura y enfermedad. Valeria se convirtió en la protectora oficial de su padre, asumiendo su rol con una humildad que conmovió a todos los que alguna vez dudaron de sus intenciones. El clímax cerraba así un ciclo de dolor, abriendo paso a una restauración que parecía imposible al inicio de esta historia. Don Ricardo, con lágrimas en los ojos, entregó las llaves de la empresa a Valeria, simbolizando el traspaso del poder de las manos de la ambición a las manos de la integridad. Fue un momento cinematográfico donde la luz del atardecer entró por la ventana del hospital, iluminando el rostro de una mujer que había vencido al gigante del rechazo. Valeria ya no era la profesora que se escondía en los rincones. Era la líder de una dinastía que ahora se basaría en el respeto mutuo y no en la exclusión. La catarsis fue completa para el espectador, viendo cómo los villanos pagaban sus deudas y la heroína recibía su corona. Finalmente, don Ernesto cerró los ojos para descansar, pero esta vez con una sonrisa de paz que nunca antes había mostrado a nadie en esa casa de sombras. Valeria se quedó a su lado, velando su sueño, como lo hizo siempre, pero ahora con la certeza de que su amor había sido correspondido y su lugar en el mundo estaba asegurado. La verdad había salido a la luz, y con ella la posibilidad de un futuro donde la bondad no fuera vista como una debilidad, sino como la mayor de las fortalezas. La historia llegaba a su punto de máxima emoción, preparando el camino para un desenlace que restauraría la fe en la justicia. Meses después de aquella tormentosa tarde en el hospital, la vieja casona de la Ciudad de México ha recuperado un brillo que no se veía desde los tiempos de doña Elena. Las ventanas, antes cerradas por el resentimiento, ahora permanecen abiertas de par en par, dejando que el sol ilumine los rincones que solían albergar sombras y secretos dolorosos. Don Ernesto, aunque todavía con dificultades de movilidad, pasa sus tardes en el jardín que Valeria restauró con esmero, encontrando en la naturaleza la paz que el dinero nunca pudo comprarle. Ya no es el hombre rígido de la industria textil, sino un abuelo honorario que ha aprendido que el valor de una persona reside en la lealtad de sus actos cotidianos. Valeria decidió no vender la propiedad ni usar la herencia para una vida de lujos egoístas, sino que transformó una parte de la mansión en un centro comunitario de artes para niños de escasos recursos. Con el apoyo de don Ricardo, la empresa textil también cambió su filosofía, enfocándose en el comercio justo y en el bienestar de los trabajadores que Alejandro tanto despreciaba. La protagonista sigue siendo maestra de corazón, pero ahora utiliza su influencia para asegurar que ningún niño crezca sintiéndose un favor o un ciudadano de segunda clase. Su dignidad no fue restaurada por los ceros en su cuenta bancaria, sino por la capacidad de convertir su dolor en una semilla de esperanza para otros. Alejandro enfrenta una sentencia de varios años en prisión por sus manejos fraudulentos y el intento de robo agravado contra su propio padre, perdiendo todo el prestigio que alguna vez ostentó. En la cárcel, se ha convertido en un hombre olvidado por sus antiguos amigos de juergas,
dándose cuenta demasiado tarde de que la lealtad no se puede falsificar con una firma. Por su parte, Carla tuvo que buscar un empleo real por primera vez en su vida, alejándose de los círculos sociales que la rechazaron tras conocerse su falta de ética. La caída de los hermanos biológicos sirve como una lección moral sobre las consecuencias de sembrar odio y ambición desmedida en el seno de una familia. Don Ernesto finalmente pudo pronunciar las palabras "mi hija" sin que la voz le temblara, sellando un pacto de amor que trascendió la biología y los errores del pasado. Cada vez que Valeria entra en su habitación, él la recibe con una mirada cargada de orgullo genuino, un reconocimiento que vale más que todos los terrenos y fábricas de su patrimonio. La relación entre ambos se ha convertido en un testimonio de que el perdón es posible cuando hay un arrepentimiento real y una voluntad de enmendar las injusticias cometidas. El hogar, que antes era una prisión emocional, ahora es un refugio de paz donde el respeto mutuo es la única regla inquebrantable. Doña Lupita continúa en la casa, pero ya no como una empleada invisible, sino como una parte fundamental de la familia que Valeria ha construido con tanto esfuerzo y paciencia. Ella fue la primera en ver la bondad en la niña rechazada y ahora es la primera en celebrar los logros de la mujer que salvó el legado familiar. La justicia también llegó para ella, con una pensión digna y el reconocimiento público de su lealtad inquebrantable durante los años de frío y silencio en la mansión. Esta redención de los personajes de apoyo refuerza la idea de que la bondad siempre encuentra su camino de regreso hacia quienes la practican. El doctor Salazar visita la casa frecuentemente, no solo para checar la salud de don Ernesto, sino para ser testigo de un milagro humano que la medicina no puede explicar del todo. Observa cómo la presencia de Valeria ha rejuvenecido el espíritu del viejo empresario, demostrando que el amor es el tratamiento más efectivo contra la amargura de la vejez. La ciencia y la emoción se dan la mano en esta nueva etapa de la familia, donde la salud se mide en risas compartidas y no solo en latidos por minuto. El médico a menudo pone este caso como ejemplo de cómo la voluntad de vivir se alimenta del afecto sincero de quienes nos rodean. Valeria ha guardado las cartas de doña Elena en una caja de madera tallada, leyéndolas de vez en cuando, para recordar que siempre hubo alguien que creyó en su luz, incluso en la oscuridad. Siente que ha cumplido con el deseo de su madre adoptiva de traer unión a la familia, aunque esa unión haya requerido una poda drástica de las ramas podridas por la codicia. La memoria de Elena es ahora el faro que guía las decisiones de Valeria en la fundación, asegurando que el legado de caridad continúe vivo por muchas generaciones más. La paz que Valeria siente al cerrar los ojos cada noche es la recompensa final a una lucha que parecía perdida desde su infancia. La Ciudad de México sigue su curso ruidoso y acelerado, pero dentro de los muros de la casona se respira una calma que parece fuera del tiempo y de las ambiciones mundanas. Los vecinos pasan por enfrente y sonríen al escuchar el sonido de los niños, aprendiendo música, sabiendo que la justicia poética ha transformado un lugar de tristeza en un motor de alegría. La historia de Valeria se ha vuelto una leyenda local, un recordatorio para todos de que la verdadera herencia no es lo que nos dejan, sino lo que nosotros somos capaces de construir. La dignidad restaurada de la protagonista es un faro de luz para cualquiera que se sienta marginado o rechazado por su origen. En la última escena, vemos a Valeria y don Ernesto sentados frente al mismo
Retrato familiar donde ella antes era borrada, pero esta vez ella está en el centro, sosteniendo la mano de su padre. Es una imagen que captura la esencia de la redención. El pasado no puede borrarse, pero el presente puede reescribirse con tintas de perdón y esperanza renovada. El patriarca le entrega un anillo que perteneció a su esposa, un símbolo de que Valeria es ahora, ante el cielo y la tierra, la legítima heredera de todo lo que realmente importa. El cierre moral es completo, dejando al espectador con un sentimiento de satisfacción profunda y una fe renovada en la bondad humana. El legado de don Ernesto ya no está en los metros de tela que producen sus fábricas, sino en las vidas que Valeria está tocando a través de su labor social y educativa. La empresa textil prospera bajo una dirección ética, demostrando que el éxito económico no tiene por qué estar peleado con la compasión y el respeto a la dignidad del trabajador. Valeria ha demostrado que se puede ser firme sin ser cruel y poderosa sin perder la humildad que la caracterizó desde que era una niña pequeña en los pasillos gélidos. La historia termina no con un fin, sino con un nuevo comienzo para una familia que aprendió a amarse en la adversidad. ¿Qué te ha parecido la transformación de Valeria y el destino final de sus hermanos? Esta historia nos enseña que el amor y la verdad siempre tienen la última palabra, sin importar cuán oscuro parezca el camino al principio. Te invitamos a dejar tu opinión en comentarios. ¿Crees que el perdón de don Ernesto fue suficiente para sanar el pasado o habrías actuado de forma diferente en el lugar de Valeria? Tu reflexión es muy importante para nosotros, así que comparte tus pensamientos y ayúdanos a llegar a más personas que necesiten escuchar que la justicia emocional siempre llega para los que no se rinden.